Buenas noches, les presento Jarvis GPT, el GPT que te permite hablar con tus bases de datos en lenguaje natural. En simplemente menos de 5 minutos y te permite autenticarte y hablar con tus bases de datos, interpretar estas respuestas y generar gráficos. En fin, llevar todo el poder computacional de ChatGPT a tu organización. Presionamos como primer inicio, ¿verdad? Como primer paso de la autenticación con solo un usuario y un código de validación. En este caso, mi usuario va a ser testing y me voy a conectar a la base de datos llamada talento. Em, Puedo especificarle, ¿verdad? O bien mandárselo uno tras de otro. Y pues él va a hablar con el conector, generar la conexión y abrir una sesión de consultas. Esto no significa que la sesión o la conexión a la base de datos va a estar abierta todo el tiempo, sino simplemente cuando yo ejecute una consulta como tal, por seguridad. Por ejemplo, podría consultar cosas como dime cuántas personas tienen certificación Scrum. Esto es una base de datos de talento humano, me olvidaba mencionar. Y pues él me va a convertir esto a una consulta de base de datos. Se va a ejecutar sobre la base de datos. A su vez, me va a interpretar la respuesta y por ende me va a retornar una respuesta en lenguaje natural de la consulta que yo acabo de hacer. Em, Aquí me da una respuesta bastante simple y concisa, ¿verdad? Hay 39 personas con certificación Scrum. Si yo digo cuál es la persona con más edad registrada y cuál es su nombre completo, eh, él me va a interpretar esa respuesta, ¿verdad? Desde la base de datos y me la va a brindar aquí en lenguaje natural. Eh, Se limita simplemente, ¿verdad?, a lo que es la respuesta en sí. Yo le pregunté su nombre completo, no le pregunté su edad. En este caso me da curiosidad saber cuál es su edad. Y si ven, él dentro del contexto sabe que cuando digo yo cuál es su edad, me refiero a Ricardo Samper. No le estoy diciendo cuál es la edad de Ricardo Samper, es decir, esto no es un bot. Él tiene contexto conversacional al 100%. Ricardo Samper tiene 54 años de edad. Bueno, podría pedirle datos como su número de teléfono, correo y demás, pero para evitar eh, temas de confidencialidad no lo vamos a hacer en este caso. Podría pasarme una base de datos diferente, por ejemplo, quiero autenticarme con testing y otra base de datos que va a ser em, por ejemplo, AW, que esto es un Adventure Works del 2014, si no me equivoco. Y ya estoy dentro de un nuevo entorno, así de simple, ¿verdad? Y cerró la conexión anterior. Le puedo preguntar, por ejemplo, cuánto se vendió en total en enero. En el año 2014, perdón, 2014 y 2013. Él va a ejecutar las consultas sobre la base de datos, ¿verdad? Es una base de datos altamente compleja, ya Adventure Works, pero él me da la respuesta como tal. Entre el año 2013 y 2014 fue aproximadamente $71.385. Ok, ahora le digo, dame el monto por año y él me va a hacer la consulta de base de datos para desglosar esta información como tal. Ok, podemos hacer preguntas, generar gráficos, digamos, de información que hayamos retomado de la base de datos. Por ejemplo, genérame un gráfico de barras, un gráfico al respecto. Y él tiene la capacidad computacional de generarme pues, gráficos para que yo los descargue y los empiece a configurar de manera por medio de prompts para que se hagan a como yo los quiero hacer. Básicamente, Jarvis hace que el entorno de consultas no requiera conocimiento técnico, sea altamente ágil, seguro, sobre todo,
y se puede ejecutar sobre cualquier base de datos sin importar el motor. Y si yo quiero saber, por ejemplo, mis estadísticas, quiero saber mis estadísticas de plan, por ejemplo, él va a reconocer cuál usuario soy, cuántas consultas he hecho y me va a retornar las estadísticas propiamente dichas. En este caso, las consultas exitosas ven que han sido 363, sin embargo, las realizadas como tal son 287. Esto es porque por cada consulta fallida sobre la base de datos, Jarvis como bono nos regala dos consultas exitosas. Es por esto la desigualdad de este reporte y la división entre consultas exitosas y realizadas o cobradas, mejor dicho. Eh, Ahora bien, como detalle adicional, si Jarvis hubiera cometido algún error en este caso, en esta interacción, si yo le digo autoentrénate, em, él va a recibir este comando como una orden de generación documental y de conocimiento en sí mismo, porque Jarvis no es ChatGPT, Jarvis es un motor propio, y él se va a autoentrenar con esta sesión y los errores que haya cometido acá no los va a volver a cometer en ninguna otra sesión, por lo cual entre más lo utilicemos, más experto se vuelve en una base de datos. Por último, si yo quisiera, por seguridad, puedo cerrar sesión para que nadie pueda utilizar esta conversación más del GPT. Y pues listo. A grandes rasgos esto de Jarvis, el potencial es increíble, la velocidad para conversar con cualquier motor de base de datos también lo es, y como les menciono, se implementa en menos de 5 minutos. Estamos a la orden para cualquier demo y espero nos veamos pronto.